juntamente con la empresa Stanley Black & Decker, que siempre nos brinda una espectacular capacitaciones y muy necesarias para la prevención de todo lo que es el uso de herramientas de mano. El año pasado vimos herramientas eléctricas, herramientas en construcción, uso de amoladoras, y en esta oportunidad tenemos con el uso correcto de herramientas eléctricas y accesorios para carpintería. La verdad que es un placer contar siempre con el apoyo de esta prestigiosa empresa. Hoy lo tenemos como siempre de disertante a un colega que es un amigo, que es Adrián Garín, así que bienvenido Adrián. Mi nombre es Gustavo Mano, soy integrante de la Comisión Promotora del Colegio Profesional de Higiene y Seguridad Laboral de la provincia de Córdoba, así que siempre para nosotros es un placer recibirlos a todos. Y bueno, queremos agradecer, como siempre, que nos acompañan, al Ministerio de Trabajo de la provincia, el doctor Sereno, la doctora Elizabeth Bianchi, también a alguien que nunca quiere que lo nombre, pero es un colega, un amigo que hemos estado trabajando todo el año juntos, que es el doctor Marcelo Romero Serna, se va a enojar cuando me escuche que lo menciono. Al Ministerio de Promoción de Empleo y la Economía Familiar, que también nos acompañan con su programa de formación profesional y nos están acompañando en el transcurso de todo el año pasado y ahora en esta serie de capacitaciones. A Dure, su ministra, a la Subsecretaría de Discapacidad y Rehabilitación e Inclusión del Ministerio de Salud, a la doctora Marite Puja, así que también a las instituciones que nos acompañan, a la educativa, a la Universidad Siglo XXI, a la Universidad FASTA, al Instituto ISET, a la Universidad Blas Pascal y al Consejo Federal, que todos los colegas que lo conformamos colaboran también en la difusión de lo que es la prevención y el riesgo en nuestra actividad. Así que no voy a extenderme, lo más importante es la capacitación y escucharlo a Adrián. Le damos la bienvenida a Adrián y él va a mencionar también un equipo espectacular de colaboradores que tiene la empresa, que siempre nos apoya, como es Cristian Arzani, así que es un poco el jefe de los equipos, así que un poco jefe nuestro también. Así que bueno, bienvenido Adrián y bienvenido a todos. Buenísimo, muchísimas gracias Gustavo. Bien, primero que nada, muy buenas tardes a todos, gracias por participar. En primer lugar quiero, por un lado, por supuesto, agradecer de parte mía y de la empresa y de todo el equipo de técnicos, obviamente a todas las autoridades gubernamentales que nos acompañan, a todos los responsables de cada uno de los ministerios que están siempre apoyando esta iniciativa. Por otro lado, por supuesto, a vos, Gustavo, a todo el equipo del COPISEC por la invitación. Para nosotros, como sabés, es un placer y un privilegio poder participar de este tipo de capacitaciones. Y en segundo lugar, y más importante, quiero agradecerles a todos ustedes quienes se han tomado el tiempo de participar de esta capacitación, que en este caso es la primera del año, ¿no? La primera con la que vamos a arrancar estas jornadas de capacitación. Yo formo parte de un equipo, mi nombre es Adrián Garín, formo parte de un equipo de técnicos responsables y representantes de la compañía Stanley Black & Decker, que es la empresa a nivel mundial más grande en lo que tiene que ver con el desarrollo y la venta de herramientas eléctricas, herramientas manuales y accesorios en la industria, ¿sí? Formo parte de un equipo de técnicos a nivel nacional que brindamos un programa de soporte técnico y de capacitación de personal donde vemos asesoría y homologaciones en obra, como también capacitaciones de seguridad para empresas y obviamente entrenamientos para fuerzas de venta. Somos varios técnicos a nivel nacional. En este momento nos acompañan Cristian Arzani, que es el coordinador jefe de todo el equipo de técnicos, Luis Duacastela, que es uno de los técnicos que está en Buenos Aires, y Lucas Paz, que es otro de los técnicos que atiende la zona sur de Neuquén. La idea es que entre todo el equipo podamos brindarles asesoría durante la charla, así que la intención es que a medida que vayamos avanzando puedan hacer todas las consultas que tengan a través del chat y mis compañeros van a ir brindándoles la asesoría y poder ir contestando esas preguntas
No obstante, al final de la charla vamos a dar un espacio para poder contestar cualquier consulta que haya quedado, pero la intención es que a lo largo de la charla puedan consultar a través del chat y sean respondidas sus preguntas, ¿sí? En esta oportunidad la idea es hablar sobre la selección correcta y el uso seguro de herramientas eléctricas que se utilizan habitualmente en la carpintería. Vamos a ver un poco las capacidades de las herramientas, entender un poco cuáles son las funciones y las tareas diseñadas para poder realizar con cada una de las herramientas. Vamos a hablar de las características específicas técnicas de cada una de las herramientas, también de los accesorios que se utilizan en las mismas. Vamos a dar algunas recomendaciones de uso y finalmente vamos a ver consecuencias del mal uso. Bien, sin más, arrancamos entonces. En cuanto a lo que es seguridad industrial, ¿por qué es tan importante que participemos de este tipo de capacitaciones? Porque básicamente los accidentes, cuando se pueden evitar, se dice que no son accidentes, y la realidad es que la mayoría de los accidentes con herramientas eléctricas sí se pueden evitar. Basta con que busquemos en internet y accedamos a cualquier tipo de estadística o simplemente miremos alrededor nuestro, consultemos en los lugares habituales de trabajo para que veamos la cantidad gigantesca de accidentes que hay a diario en la Argentina por el uso, o el mal uso, mejor dicho, de herramientas eléctricas y de accesorios. Y esta es una tendencia que lamentablemente va incrementándose año tras año. Por eso es que es importante que nosotros podamos participar de este tipo de capacitaciones y fundamentalmente tratar de fomentar y de propagar estas ideas que tienen que ver con el uso seguro y la responsabilidad en el momento de la selección y del uso de la herramienta eléctrica. Ahora, para evitar este tipo de accidentes, tenemos que entender cuál es la causa, qué es lo que causa este accidente. Por un lado está el factor humano, el factor que tiene que ver con el operario en sí, y por otro lado está el factor que tiene que ver con la herramienta, con el estado real de la herramienta cuando llega en mis manos. Por eso se dice que la responsabilidad en un accidente está compartida, porque un porcentaje de responsabilidad lo tiene el operario, que no solamente tiene que conocer las normas de seguridad y la información técnica específica de la tarea que va a realizar y de la herramienta que tiene, sino que también obviamente tiene que respetar esas normas de seguridad en el momento de trabajar con la herramienta. Y por otro lado, por supuesto, está el porcentaje de responsabilidad que tiene que ver con la marca que nos provee del producto, que tiene que cumplir obviamente con las normas mínimas de seguridad que se exigen. Dentro de lo que nos compete a nosotros como factor humano, cabe mencionar que nadie está exento de tener un accidente con una herramienta eléctrica. Hay dos de las razones más comunes que son las que básicamente están en casi todos los accidentes que hay con herramientas eléctricas. Por un lado, la falta de conocimiento, ¿sí? Que básicamente nos da esa sensación de caminar en vacío, sin conocimiento, porque justamente el conocimiento básicamente es lo que nos va a dar la aptitud, que nos va a permitir tener información necesaria que nos aumente la capacidad de conocimiento para poder evitar un accidente, ¿sí? Siempre que se habla de accidentes y sobre todo del factor humano, se trata de encontrar cuál es la actitud correcta, que obviamente, como le decía recién, tiene que ver con el conocimiento técnico, con la información que nosotros manejamos. Y por otro lado está la actitud, ¿sí? Que tiene que ver con nuestra forma de enfrentar y de actuar en el momento del accidente. Y aquí está el segundo factor también bastante común, que es el exceso de confianza, que se suele ver en todos los accidentes, por supuesto. ¿Por qué tiene que ver con la actitud? Porque básicamente, más allá de la información que uno puede tener o el conocimiento técnico que uno puede tener de una herramienta, es importantísimo que nosotros aprovechemos y utilicemos ese conocimiento técnico con una actitud correcta, una actitud de prevención. Porque esta actitud correcta es la que nos va a disponer a poder tener la ventaja de evitar el accidente, nos va a disponer a estar abiertos para poder pensar las cosas antes de cometer un accidente. Y aquí justamente es donde, en cuanto al exceso de confianza, no solamente en la industria, sino en diferentes ámbitos de nuestras vidas, empezamos a ver diferentes excusas que nos ponemos a nosotros mismos para poder romper con esta norma y terminar teniendo una actitud incorrecta. Famosas frases como, por ejemplo, ya lo he hecho antes, he manejado amoladoras o herramientas toda mi vida, esto no me va a pasar, sé que esto no se hace, pero lo hago, es esta única vez y nada más.
creyéndome que voy a minimizar el riesgo, el famoso no pasa nada, que como les decía recién, se ve en muchos ámbitos de la vida, ¿sí? La actitud incorrecta. No pasa nada. ¿Quién no pensó, no pasa nada cuando contestaba un mensaje de texto, por ejemplo, mientras manejaba, ¿verdad? No pasa nada. Pero en muchos casos solamente falta que pase una sola vez para que no lo contemos, ¿sí? Sobre todo con herramientas eléctricas, con herramientas de alto torque y de mucha cantidad de revoluciones por minuto. Por lo tanto, es importante que tratemos de entender, por un lado, que tenemos que tener la aptitud correcta, o sea, informarnos en cuanto a los sistemas de seguridad de las herramientas, la información técnica necesaria para poder realizar la tarea que vamos a realizar, pero por otro lado, es muy importante que también tengamos la actitud correcta, ¿sí? O sea, ¿qué vamos a hacer con esa información que tenemos y si la vamos a respetar o no en el momento de trabajar con la herramienta eléctrica? Ahora, además del factor humano, como les decía recién, también está el factor que tiene que ver con el estado real de la herramienta y cómo llega a mis manos. Las herramientas básicamente, si tienen un daño mecánico, un daño eléctrico, van a transformarse por sí solas en un factor de riesgo. Y justamente son los daños que tenemos que tratar de evitar que tenga la herramienta eléctrica. El daño mecánico tiene que ver con la tracción de la herramienta, donde generalmente hace más fuerza la herramienta en sí. ¿Por qué digo tracción? Tracción, porque justamente generalmente donde está puesto el porta herramientas, por ejemplo, en el caso de una sierra circular del eje, donde va sujeto el accesorio, el eje tiene una transmisión de engranajes entre justamente el calce del disco y el motor, que va a hacer que estos engranajes hagan fricción, hagan fuerza y transmitan la fuerza de giro a el accesorio que va a realizar el corte. Y muchas veces estos daños en los engranajes generan un daño mecánico que tarde o temprano la herramienta por sí sola la transforma en un factor de riesgo. Y por otro lado está el daño eléctrico, que obviamente tiene que ver con todo el paso de corriente de la herramienta. Aquí cabe aclarar que todas las herramientas industriales manuales vienen con la famosa doble aislación eléctrica. Mejor dicho, no todas, sino la gran mayoría. Básicamente, ¿qué es la doble aislación eléctrica? Si nosotros miramos la imagen que tenemos abajo a la derecha, vamos a ver un corte transversal de un motor, donde tenemos en la parte interna el rotor, que es, digamos, la bobina que gira, y fíjense que en el centro hay una circunferencia blanca. Eso es un buje de teflón que está a lo largo de todo el eje, que lo que hace básicamente es aislar la parte eléctrica de la carcasa de la herramienta, lo que permite que cuando un motor se pone en cortocircuito no transmita la corriente a la carcasa y por ende al operario. Para yo asegurarme que la herramienta tiene doble aislación eléctrica, tengo que buscar el símbolo de la doble aislación eléctrica que siempre está colocado en la ficha técnica de la herramienta eléctrica y que es un cuadrado dentro del otro como estamos viendo en la filmina. Si la herramienta tiene un daño mecánico o un daño eléctrico, tarde o temprano se va a convertir en un factor de riesgo, independientemente de que yo cumpla con las normas de seguridad, ¿sí? Y tenga tanto la actitud como la aptitud correcta. Por eso es que es importante que tratemos siempre de evitar los daños eléctricos y mecánicos. ¿Cómo hacemos para evitar estos dos daños? Justamente seleccionando de manera correcta la herramienta y, por supuesto, utilizándola de manera correcta. No solamente seleccionando de manera correcta la herramienta, sino también el accesorio. Y para hacer esto es importante que tratemos de entender primero que las herramientas eléctricas fueron diseñadas para una tarea específica, la cual se llama función primaria. Las herramientas eléctricas manuales están diseñadas básicamente para cumplir 5 tareas fundamentales, que son la perforación, la fijación, la remoción, el corte y la medición. Todas las herramientas tienen una función primaria que es una de estas 5 tareas. Ahora, además de la función primaria, en algunos casos muchas herramientas tienen funciones secundarias e inclusive funciones hasta en un tercer nivel, que serían las funciones eventuales, que son funciones que si bien la herramienta no está diseñada para hacer esa función, la puede hacer en ocasiones eventuales y puntuales, pero no está diseñada para permanentemente hacer esa tarea en particular. Está diseñada para hacer la tarea principal. Y esa tarea primaria, si yo me aseguro que la herramienta vaya a hacer esa tarea primaria, siempre me va a dar su mejor rendimiento y también va a permitir que yo trabaje de manera más segura. Por eso es que es importante que nosotros tratemos de coincidir, de elegir para una tarea, por ejemplo, de la perforación, una herramienta cuya función primaria sea la perforación de ese material que yo voy a perforar, ¿sí? Y por otro lado, las capacidades de las herramientas eléctricas. Todas las herramientas tienen una capacidad máxima y una capacidad óptima de trabajo. La capacidad óptima es la capacidad hasta donde yo puedo forzar esa herramienta y siempre me va a dar buen rendimiento o su mejor rendimiento.
La capacidad máxima es hasta donde yo la puedo forzar y la herramienta va a generar un trabajo, pero siempre minimizando el rendimiento. Por lo tanto, es una capacidad que yo tengo que utilizar en ocasiones eventuales, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos para graficar esta noción el caso de los taladros. Un taladro, por ejemplo, de 13 milímetros, se le dice taladro de 13 milímetros porque el mandril, la apertura máxima de ese mandril es 13 milímetros de diámetro. Quiere decir que la broca de mayor diámetro que ingresa en ese mandril es 13 milímetros. O sea que esa es su capacidad máxima para perforar el metal. Pero la capacidad óptima de un taladro de 13 perforando metales en general es de 10 milímetros. ¿Qué quiere decir? Que si yo lo fuerzo a un taladro de 13 hasta 10 milímetros en un metal común, siempre me va a dar su mejor rendimiento. Ahora, a medida que yo me acerque a su capacidad máxima, que en este caso van a ser 13 milímetros, su rendimiento va a ir disminuyendo. Y tengo que tener conciencia de esto a la hora de utilizar la herramienta porque no puedo permitir que el equipo, trabajando al máximo de su capacidad, tenga el mejor de los rendimientos. Lo más probable es que si yo lo esfuerzo excesivamente, lo trabajo de manera continua y permanente en esa capacidad máxima, probablemente termine rompiéndolo, llegando a un daño eléctrico o un daño mecánico que me van a transformar la herramienta en un factor de riesgo. Entonces es importante que respetemos las capacidades máximas y óptimas de una herramienta eléctrica, ¿sí? Ahora, en cuanto a las tareas principales, en la carpintería básicamente se realizan todo este tipo de tareas principales. Se perfora, se fija, se remueve, se corta y se mide. Por lo tanto, es importante, a medida que vamos haciendo cada una de estas tareas, seleccionar la herramienta correcta para cada una de las aplicaciones. Iniciando, por ejemplo, con la perforación. Cuando hablamos de perforación, tenemos que entender la perforación como un sistema de perforación. ¿Qué quiero decir? Que la perforación correcta está compuesta de diferentes factores que tenemos que tener en cuenta. El primero de todos, por supuesto, es el tipo de material. Yo tengo que entender cuáles son las características mínimamente que tiene el material que voy a perforar. Sea madera, por ejemplo, tengo que entender si es una madera húmeda, si es una madera seca, si es una madera blanda, media, dura, si es aglomerada, si tiene enchapado, etcétera. Si vamos a perforar metales, lo mismo, si es inoxidable, si son láminas, si es metal no ferroso, si es construcción, por ejemplo, si es concreto, si es piedra, si es cerámica, si son ladrillos o bloques o azulejos, en fin. Uno tiene que conocer el material que va a perforar y las características básicas de ese material en cuanto a dureza, en cuanto a ¿cómo se llama? A cómo está compuesto, la composición. ¿Para qué? Para que yo pueda seleccionar en base a ese material el segundo paso importante, que es el accesorio correcto que va a perforar ese material. El accesorio que va a perforar el material es una herramienta de corte a la cual siempre llamamos broca. Hay de diferentes tipos de brocas y básicamente las características técnicas de esta broca en cuanto a su geometría, a su tipo de material con el que está diseñada, y al tipo de punta que tiene, es la herramienta que me va a permitir realizar la perforación en el material que yo tengo que perforar. Por lo tanto, primero entiendo el material, de ahí paso al tipo de accesorio que va a perforar de manera correcta ese material, y cuando ya tengo el accesorio que va para ese material, pasamos a la tercera fase, que sería recién ahí la herramienta eléctrica. ¿Cuál es la herramienta apropiada que está diseñada para perforar ese material con esa broca? ¿Sí? Y con obviamente, las características, por ejemplo, de diámetro o de profundidad. Herramientas que vamos a encontrar en el mercado, vamos a encontrar una variedad bastante amplia. En este caso hay tanto brocas, hay brocas para perforar todo tipo de materiales y en todo tipo de herramientas, tanto eléctricas de mano como de banco o como de fuerza. Tenemos taladros convencionales, taladros inalámbricos, herramientas de explosión, taladros neumáticos, tornos, los famosos taladros Berbiquí de mano. Bueno, en fin, hay una variedad gigante de herramientas para perforación, pero siempre tenemos que entender de partir desde el material, después la broca y después la herramienta eléctrica, ¿sí? Ahora, sabiendo cuál es el material que voy a perforar, vamos a tratar de entender cuál es la broca apropiada. Los accesorios de corte, en este caso la broca, tienen diferentes características técnicas que hacen a la geometría de todo su cuerpo y que van a tener que ver con no solamente el rendimiento, sino también la seguridad. Una broca podría descomponerse o dividirse básicamente en tres partes fundamentales. Primero, el vástago o encastre, que es una de las partes que más tiene que ver con la seguridad, porque justamente es la que va a generar la tracción y la que va a absorber el giro y va a transformarlo
a la punta para que pueda girar y perforar. Aquí se transmite la fuerza, la energía de giro, en este caso, por ejemplo, y de avance. Por lo tanto, el encastre tiene que estar en buen estado y también tiene que, obviamente, coincidir con el encastre del taladro que vamos a utilizar, o la herramienta eléctrica. Esta conexión tiene que ser perfecta y tiene que estar en buen estado. Por otro lado, después tenemos en el medio la hélice o el canal a través del cual, con el giro, la broca va a extraer el material desde la perforación hacia afuera para poder mantener una eficiencia alta. Mientras las características de esta extracción de material sean correctas, va a haber una eficiencia alta en la extracción de material y por lo tanto va a generar una velocidad de trabajo óptima para poder realizar la perforación. Y finalmente la punta, la geometría de la punta va a permitir, por un lado, tener una alta vida útil, ¿sí? Y por otro lado, una buena terminación, ¿sí? En cuanto al material que voy a perforar. Estas tres partes de la broca son las que tienen que coincidir y ser exactamente correctas con respecto al material que vamos a trabajar. Dentro de lo que son la línea de brocas que vamos a encontrar para la madera, una de las más comunes van a ser las brocas piloto, que son las del primer precio que vamos a encontrar y una de las que más se utilizan en la industria de la carpintería. La broca piloto es una broca que básicamente es muy similar a lo que sería una broca tradicional de acero rápido, con la diferencia de que en la punta tiene una guía que centra la perforación y tiene laterales, unas aristas que permiten hacer un corte mucho más fino y prolijo que genera una buena terminación al ingreso y una buena terminación a la salida de la broca. Estas brocas se venden desde 3 hasta 16 milímetros. Muchas veces se suplanta esta broca con la de acero rápido. La realidad es que esta broca siempre va a dar mejor terminación y a partir de los 6 milímetros en adelante de diámetro, siempre esta broca es mucho más barata para la madera. Así que bueno, es una de las brocas que vamos a encontrar en el mercado. Las otras, por supuesto, que se utilizan bastante a menudo son las brocas paleta. Esta broca tiene la particularidad de que tiene una paleta que permite poder generar una perforación de mayor diámetro con un encastre mucho más fino, en este caso llegan hasta 1/4 o 6 milímetros. Tienen la posibilidad de poder encastrarse en atornilladores de impacto porque justamente tienen encastre hexagonal, pero que también sirve, por supuesto, para los taladros tradicionales. Esta broca tiene la ventaja también de que tiene una punta que centra la perforación y permite poder realizar una tarea rápida y prolija también. Y en algunos casos, como esta línea, tiene unas aletas, unas alistas de corte que permiten un acabado fino tanto al ingreso como a la salida de la perforación. En este caso vamos a encontrar brocas de hasta 1,5 pulgadas de diámetro y hasta 16 pulgadas de largo. Son brocas diseñadas para perforaciones profundas también. Después pasamos a la broca helicoidal, una broca muy utilizada sobre todo para perforar maderas duras o maderas húmedas. Esta broca tiene la particularidad de que en la punta tiene un dibujo de tornillo que permite que la misma broca se adhiera y se agarre al material y pueda generar un avance mucho más rápido. Pero también, al ser una broca que genera un avance rápido, exige que la herramienta eléctrica sea una herramienta que tenga mucho torque de giro, ¿sí? Vamos a encontrar brocas de hasta 400 milímetros de largo y hasta 1 pulgada de diámetro para perforar tanto madera blanda como madera húmeda. Y en este caso vamos a encontrar algunas brocas helicoidales que son sin centro, como la que vemos en el medio, y otras que son de centro sólido, como la que vemos arriba, que son las más robustas, porque este centro permite que se transmita la fuerza de energía de giro del taladro hacia la broca de manera más eficiente y pueda realizar la perforación de manera más rápida. Además, esta línea, por supuesto, también si ustedes se fijan en la punta, tiene una pequeña espuela que es como una orejita de filo que permite generar una perforación de manera mucho más limpia y un acabado mucho más fino para la madera en general, ¿sí? Después vamos a encontrar en el mercado también las brocas diseñadas para los taladros manuales, los barrenos manuales o los taladros tipo Berbiquí. Este tipo de brocas están diseñadas para trabajar a muy bajas revoluciones por minuto y con muy poca fuerza de avance. Y es un error bastante común que se ve que se utilicen este tipo de brocas en los taladros tradicionales. El taladro tradicional no va a poder realizar la perforación con este tipo de brocas porque no están diseñadas para cortar con altas revoluciones. Y lo que termina pasando mayormente es que el taladro tiene un daño eléctrico o un daño mecánico. Así que esto también hay que tenerlo en cuenta, de coincidir la cantidad de revoluciones por minuto de la broca con el taladro y con las velocidades que entrega. Por otro lado tenemos también las brocas para madera tipo Frostner, que en realidad son fresas,
básicamente diseñadas para poder colocar las bisagras de tipo italiana, que son las bisagras que más se utilizan hoy en día en la carpintería y la mueblería. Esta broca tiene la particularidad de trabajar, es una fresa de bajas vueltas que tiene una muy alta terminación, una terminación muy fina, y que si bien tiene una punta que centra la perforación, también permite que no sobresalga hacia el otro lado, lo que me va a ayudar a poder tener una perforación ciega, ¿sí? En este caso, las medidas obviamente que vienen son las de las bisagras, que son de 26 y de 35 milímetros. También como una alternativa económica existe la broca plana para bisagras, que es una broca tipo paleta, que la punta de centrado es mucho más chiquita y permite que yo pueda realizar esa misma perforación para este tipo de bisagras. Si bien obviamente no es lo ideal porque no es la que te deja mejor terminación o no te deja la terminación que te deja la fresa, es una alternativa que es mucho más económica y que vamos a encontrar en el mercado. Y también, por supuesto, lo que vamos a encontrar para perforar madera son las sierras copa. La sierra copa, las que son para madera son específicamente para madera, y las que son para metal también, por supuesto, sirven para madera. En este caso vamos a encontrar de diferentes diámetros. La ventaja que tiene la broca para madera es que, a diferencia, por ejemplo, de la broca tradicional punta piloto, de la broca helicoidal o de la broca paleta, la ventaja que tiene es que no remueve todo el material, sino que simplemente saca el bocado, lo que hace es cortar el contorno de la perforación, y esto me va a permitir que el taladro pueda perforar mayores diámetros sin generar tanta potencia o sin necesitar tanta fuerza. Lo que hace una perforación mucho más segura. Por eso es que los taladros, por ejemplo, de 10 milímetros, o de 13 milímetros, mejor dicho, pueden perforar con sierra con sierra de copa hasta 35 o 40 milímetros en madera. O sea que casi que triplican o más la capacidad máxima de perforación, justamente porque este sistema permite que el taladro haga menos fuerza y pueda realizar la tarea de manera más eficiente y más segura, por supuesto. En este caso vamos a encontrar sierras copa que van desde los 10 milímetros hasta los 152 milímetros de diámetro. Estamos hablando de diámetros bastante importantes, y obviamente para cada una de las brocas va a requerir un tipo de adaptador especial con diferentes diámetros de encastre, que son los que me van a permitir poder transmitir la fuerza del taladro a la broca, ¿sí? Estas son las accesorios que más se utilizan para poder perforar la madera. Una vez que tenemos el accesorio correcto, vamos a pasar a seleccionar la herramienta adecuada, como decíamos en un principio. Para perforar madera, básicamente lo que se necesita es la rotación. Por eso es que lo que más se busca o lo que más se recomienda son los taladros de rotación, que a diferencia de los taladros de percusión, solamente tienen la función de giro. El taladro, la función primaria de un taladro, básicamente es la perforación de metal y madera, ¿sí? Se diseñaron específicamente para perforar este tipo de materiales. La percusión en un taladro es una opción para trabajos eventuales y livianos. No está diseñado un taladro convencional para perforar mampostería. Esta sería como una función secundaria. O sea que la función principal de un taladro, inclusive con percutor, también es la perforación de metal o madera, y por eso es que también sirve, pero lo que más se utiliza, sobre todo cuando vamos a trabajar con diámetros mayores o con materiales duros, maderas duras, siempre es que sea de rotación. Ahora, una vez que seleccionamos el tipo de taladro, vamos a entender o tratar de ver cuáles son las características más importantes que tenemos que buscar en el taladro. Y una de las más importantes tiene que ver con la fuerza que va a entregar, la fuerza de giro. Esto está relacionado básicamente con la caja de reducción de engranajes que tenga el taladro. Desde el mandril hasta el motor siempre vamos a tener una cantidad de engranajes que van a minimizar la fuerza que se ejerce el mandril para que el motor haga menos fuerza, obviamente, y para que me entregue más torque de giro. Tenemos en el mercado taladros con reducción simple que tienen 2 engranajes, por lo tanto se reduce una sola vez esa fuerza. Taladros con reducción doble que tienen 3 engranajes, por lo tanto se reduce 2 veces antes de llegar al motor. Y taladros con triple reducción de engranajes que aquí trabajan con 4 engranajes de manera continua, reduciendo 3 veces la fuerza antes de llegar al motor. Más importante que la potencia en vatios que tiene un motor, de un taladro, mejor dicho, es obviamente la caja de engranajes. Porque muchas veces cuando seleccionamos una herramienta, buscamos una herramienta, una de las características técnicas más importantes que buscamos es la potencia del motor. Y no en todas las herramientas es la característica técnica más importante. En el caso de los taladros, más importante que el tamaño del motor es la caja de reducción de engranajes. ¿Qué tanta cantidad de engranajes tiene entre el mandril y el motor? Porque mientras más reducida sea esa fuerza, más fuerza de giro me va a entregar y menos se va a forzar el motor, generando una mayor velocidad de perforación y mayor eficiencia de perforación,
por el alto torque, me va a aumentar la vida útil de las brocas, me va a ayudar a que las brocas duren mucho más, porque no trabajan a tantas revoluciones, entonces no levantan temperatura de manera tan rápida, y fundamentalmente van a cuidar el taladro, evitando un daño eléctrico o un daño mecánico. En cuanto a los taladros a batería, vamos a encontrar que muchas veces tenemos un selector, como vemos del lado izquierdo, que permite, además de la velocidad que vamos a encontrar variable, permite seleccionar las diferentes cajas de reducción de engranajes. Entonces así tenemos el concepto de velocidades mecánicas, donde, por ejemplo, en la velocidad número 2 es la velocidad más reducida, o sea que es donde tiene mayor cantidad de engranajes entre el mandril y el motor. Vamos a ver que en esa velocidad me entrega de 0 a 550 revoluciones por minuto. O sea que es un taladro más lento en cuanto a giro, pero de mayor cantidad de fuerza de entrega. Y en la velocidad número 1, por ejemplo, en este caso vamos a tener que el taladro entrega de 0 a 2000 revoluciones por minuto. Quiere decir que trabaja con menos cantidad de engranajes, es más rápido en cuanto a revoluciones por minuto, pero obviamente tiene menos torque de giro para entregarme a la broca. Por otro lado, vamos a encontrar otra característica importante que es el gatillo variador o velocidad variable en los taladros tradicionales. La velocidad variable está diseñada específicamente en un taladro para que nosotros podamos iniciar una perforación de manera precisa, ¿sí? Porque si un taladro arranca con 2000 revoluciones por minuto de una sola vez, obviamente que no va a permitirme que yo pueda tener un mayor control y por supuesto mayor precisión a la hora de perforar. Entonces el taladro viene con velocidad variable para que uno baje las revoluciones y pueda iniciar la perforación de manera más lenta. Y por supuesto con mayor control. Y en cuanto a la otra característica que tiene que ver con la inversión de giro, básicamente esta función permite que cuando yo estoy perforando y se traba la broca, pueda destrabarla girando hacia el otro lado. Si no está diseñada para desatornillar, como muchas veces se utiliza. Está diseñada específicamente porque colocada para destrabar la broca cuando se traba girando hacia la derecha, ¿sí? Bien, pasamos a la segunda tarea que se utiliza en la construcción, en la carpintería, que básicamente es la fijación. Aquí tenemos que entender qué tipo de sistemas de fijación hay y en base a qué material vamos a utilizarlo. Uno de los sistemas más comunes es el sistema de control de tope. Aquí básicamente lo que se hace, lo que se busca es que el tornillo simplemente atornilla hasta ajuste los materiales hasta que yo haga tope de la herramienta eléctrica contra el material. Este tipo de sistema se utiliza básicamente para materiales livianos, como por ejemplo las placas de yeso. Por eso comúnmente también se le llama atornillador para placa de yeso o atornillador durlero. ¿Por qué? Porque básicamente, ¿qué es lo que hace uno cuando atornilla? Justamente dibuja una rosca en el material a través de la rosca del tornillo y el mismo sentido de giro de la rosca del tornillo va a ajustar el material contra la cabeza del tornillo. Va a haber un punto máximo de sujeción que no tenemos que pasar, porque si nosotros pasamos ese punto máximo, lo que empieza a suceder es que se roba esa misma rosca que ya previamente dibujó el tornillo y lo que termina sucediendo es que no ajusta el material. Por eso es importante que se atornille con equipos que me permitan tener ese control de ajuste máximo. En este caso, el control lo hago por un capuchón que tiene el atornillador que va a permitir que la cabeza me quede más embutida o menos embutida de acuerdo a lo que yo gradúe. Pero en este caso, esta regulación es independiente de la resistencia que ofrezca el material a la hora de ser ajustado, ¿sí? No necesito que el material me ofrezca una alta resistencia. Simplemente, no importa la resistencia que ofrezca el material, yo voy a atornillar regulando a dónde quiero que quede la cabeza del tornillo. Más embutida o menos embutida de acuerdo a cómo yo regulé el capuchón. Ahora, tenemos el otro sistema que se utiliza bastante más a menudo, sobre todo para materiales más duros, como maderas duras o metales, que es el control de torque. Porque aquí, básicamente, el equipo tiene un sistema de embrague mecánico que permite que, a medida que el material va ofreciendo mayor resistencia, va a haber un punto donde yo, dependiendo de cómo haya regulado el torque, o el embrague mecánico, va a llegar a un momento donde va a ser tanta la resistencia que ofrece el material que simplemente va a zafar el sistema de engranaje, de embrague, y va a terminar girando suelto el motor y la punta quedándose fija. Lo que me va a permitir poder ajustar los tornillos de manera más segura. Obviamente todos los tornillos que yo voy a colocar van a estar ajustados a la misma fuerza si yo mantengo el mismo torque en el atornillador,
pero nunca voy a romper la rosca del tornillo. En este caso, lo que yo tengo que hacer básicamente es poner al mínimo el atornillador y empezar a atornillar hasta que llegue al tope. Cuando zafa, si yo veo que quedó desajustado el material, tengo que ir aumentando el embrague hasta que yo encuentre el punto que necesito de ajuste. Y una vez que lo encontré, simplemente lo dejo fijo y coloco todos los tornillos a la misma fuerza. Aquí sí, obviamente, este sistema depende de la resistencia que ofrezca el material. Por eso es que se utiliza en materiales más duros que justamente ofrecen mayor resistencia. Este mismo sistema es el sistema que utilizan los taladros atornilladores, los taladros cuya función secundaria es la colocación de tornillos. En este caso, también tienen delante un selector que va a permitir elegir esa fuerza máxima de ajuste para poder colocar los tornillos siempre a la misma fuerza. Y después tenemos el tercer sistema, que es el sistema de impacto. Aquí ya tenemos equipos que, a medida que hacen el giro para atornillar, también hacen un pequeño impacto cuando el material ofrece mayor resistencia, lo que aumenta drásticamente la fuerza de ajuste. Este tipo de herramientas son mucho más eficientes para colocar tornillos donde se requiere mucha fuerza, como por ejemplo montar techos, por ejemplo, de chapa, donde se perfora metal con metal, donde se requiere un alto torque y además de velocidad, porque estas herramientas pueden llegar hasta cuadruplicar la fuerza que ofrece un taladro tradicional o un atornillador con las mismas características técnicas, me refiero al mismo motor o mismo tamaño. Son herramientas de mucho torque, muy alto torque, ¿sí? Justamente por el impacto que generan a la hora de realizar la perforación. Y en este caso, por ejemplo, hay equipos que por supuesto permiten tener un selector máximo de ajuste de impacto para que yo pueda no pasarme de fuerza y robar la rosca del tornillo, ¿sí? Una vez que tengo la herramienta para la fijación, tengo que encontrar obviamente el accesorio correcto. Aquí vamos a diferenciar de manera importante, por un lado, las puntas de impacto, que son las que se utilizan para los atornilladores de impacto, y por otro lado, las puntas convencionales y tradicionales que se utilizan para los taladros o los atornilladores de rotación. Siempre en este caso tenemos que tratar obviamente de coincidir la geometría de la punta del tornillo con obviamente el formato y la forma que tiene la punta. Las más comunes son las Phillips, por supuesto, las Torx en el caso de la mecánica o la electrónica, o la hexagonal, por supuesto, pero bueno, siempre tenemos que tratar de hacerla coincidir de manera correcta. Y además de la punta, tenemos en el mercado accesorios que me permiten, por ejemplo, trabajar con las puntas imantadas. Son prolongadores magnéticos que van a permitir que el tornillo se adhiera de manera sencilla y que no se me caiga con facilidad, así como también las guías magnéticas que permiten que cuando tengo que colocar tornillos muy largos o en lugares incómodos pueda hacerlo sin que se zafe el tornillo. Y por otro lado también vienen accesorios que me permiten poder simular un control de tope con un taladro convencional para eventualmente hacer una tarea de ajuste sin depender de la resistencia del material. Después pasamos a la tercera tarea que se realiza habitualmente en la carpintería, que es la remoción de material. La remoción básicamente se hace fundamentalmente o principalmente con lijadoras. Dentro de las lijadoras que vamos a encontrar, una de las más comunes y más utilizadas es la lijadora orbital. Básicamente la lijadora orbital tiene una base que hace una pequeña órbita, pero a mucha cantidad de veces por minuto. Estamos hablando de más de 15.000 órbitas por minuto, lo que permite que se realice el material y se remueva en el lugar de trabajo. Este tipo de lijadoras tiene la particularidad de que también, como el anclaje de la lija es mecánico y sencillo, se puede utilizar todo tipo de lijas, ¿sí? Todo tipo de la variedad de lijas que encontramos en el mercado, telas esmeriles, lijas no past, que son las que se utilizan para evitar el empastamiento, lija al agua, etcétera. Todo tipo de lijas que podamos encontrar, el papel de lija se corta y se adhiere a la máquina. Estas máquinas vienen con tamaños de palma o de un cuarto de hoja, como en el caso que vemos aquí, que es un cuadrado. Vienen de un tercio de hoja rectangulares y si no, de media hoja, tamaño de la base, ¿sí? Es importantísimo que la herramienta, la lijadora orbital, tenga un sistema de autoabsorción o de absorción de polvillo que permita que yo pueda mantener limpia la lija en el lugar de trabajo, porque ¿qué es lo que sucede? Aquí la lija desgasta el material y también descansa en el mismo lugar. Cuando remueve el material que estoy lijando, va a quedar la viruta o la serrina arriba de la madera y el mismo sistema de la lija lo arrastra y empieza a empastarse la lija. Por eso es importante que la máquina tenga este sistema que pueda permitir absorber el polvillo y llevárselo hacia atrás para mantener la lija lo más limpia posible.
En algunos casos vamos a encontrar lijadoras que vienen con un adaptador trasero para que yo pueda colocar la aspiradora. En ese caso, con una base punzón que normalmente traen las lijadoras, y si no la traen, igual uno puede hacer la perforación con un destornillador Phillips o con un lápiz. Se perfora la lija, respetando las perforaciones dibujadas en la base, y en este caso, la aspiradora, una vez conectada y encendida, va a llevarse el polvillo hacia afuera del lugar de trabajo. Ahora, también hay equipos como el que vemos en la filmina, que directamente tiene un sistema de autoabsorción, o sea que la máquina misma ya tiene una paleta incorporada que absorbe el aire junto con el polvillo. Por eso es que este tipo de equipos también vienen, además del adaptador, traen una bolsa recolectora, porque la misma máquina es la que absorbe el polvillo y lo tira hacia atrás. En este caso es importantísimo que busquemos herramientas que tengan sistema de expulsión de polvo para poder mantener limpia la lija. Después, otro de los sistemas que se utilizan bastante común son las lijadoras roto-orbitales. ¿Por qué se llama roto-orbital? Porque la base básicamente hace una órbita exactamente igual como lo veíamos recién en la otra herramienta, con la diferencia de que además de hacer esa órbita, la base gira sobre su mismo eje. Tiene dos movimientos, ¿sí?, de rotación y de órbita. Este sistema permite que la órbita realice la remoción del material y el giro sobre su mismo eje va matando toda la raya que deja la lijadora. Por lo tanto, es una lijadora que me permite generar una terminación extremadamente fina. Si bien la lijadora orbital me da una terminación fina, para lo cual yo necesito obviamente ir cambiando de lija, pasando a lija cada vez más fina para poder tener una mejor terminación, esta herramienta tiene la ventaja de que inclusive con granos gruesos o medios, de hasta 80 milímetros, de hasta 80 granos por pulgada, por ejemplo, me pueden llegar a generar una terminación extremadamente fina, como por ejemplo una terminación espejada en maderas duras. Por lo tanto, es un sistema mucho más eficiente a la hora de dar terminación fina. Obviamente que es un sistema que por supuesto trabaja con sistema de autoabsorción de polvo. En este caso trabaja con lijas que tienen en la parte de atrás velcro, que permite que se adhiera de manera sencilla a la base y me pueda generar un trabajo eficiente sin que se caiga, sin que se salga la lija. Obviamente que es importante en este caso que tenga por supuesto sistema de absorción de polvillo para que me rinda más la lija y para que me genere una mejor terminación a la hora de trabajar. Después tenemos otra lijadora bastante común en la carpintería, que es la lijadora de banda. En este caso, estas herramientas están diseñadas para realizar remociones grandes, ¿sí? Más que nada para quitar relieves, por ejemplo, en un material. No están diseñadas para dar una terminación extremadamente fina, a pesar de que yo puedo ir cambiando el grosor de la lija para poder ir mejorando la terminación. Vienen lijas de hasta 150, granos 150 o inclusive hasta 210. La realidad es que no es una lijadora que me va a dar terminación, siempre va a dejar rayada la superficie, pero justamente es la lijadora que me va a permitir poder matar todos los relieves que tiene esa madera por el sistema de trabajo que tiene, porque si ustedes se fijan, tiene esta base en el lugar donde hace contacto con la madera, va a generar permanentemente fricción y desbaste, y cuando pasa por encima del rodillo, en la autoabsorción de polvillo, lo que hace es limpiar la banda, permitiendo que cuando va hacia abajo vuelva limpia y mantenga siempre en el lugar de trabajo una lija limpia que está siempre en su máximo potencial de remoción. Por eso es que es importante en este caso que la lija, que uno entienda que esta lijadora está diseñada para realizar remociones rápidas, pero de no alta terminación, por supuesto. Después, dentro de lo que es remoción, también tenemos los cepillos eléctricos. En este caso, el cepillo está diseñado para dar una remoción grande, pero también siempre con una buena terminación. Esta herramienta podemos conseguir en el mercado que por pasada la herramienta pueda extraerme o removerme hasta 4 milímetros de altura con su cuchilla. Básicamente están diseñadas para desgastar el material y para cortarlo, básicamente con una hoja de corte. En este caso ya no es lijado, sino es corte. Tienen la posibilidad de regular la altura de desgaste a través de un regulador frontal que tienen en este caso, que es una manivela que se va girando y que por supuesto tiene la graduación para poder seleccionar los milímetros que uno desea regular. Vienen por supuesto con la posibilidad de colocar aspiradoras, aunque ya de por sí los cepillos tienen un sistema de autoabsorción que tira todo el polvillo hacia atrás, toda la viruta hacia atrás o hacia el costado.
la fuerza de extracción es muy grande, por lo tanto siempre tienen mucha cantidad de viruta, por eso es que a veces no es recomendable que se coloque en bolsas, simplemente que se deje que la viruta salga hacia afuera. Vienen con una regla lateral que permite que yo pueda hacer tope y poder desgastar de manera más, más prolija, cuando tengo que hacer desgastes paralelos. En la base frontal también tienen una canaleta que me permite poder hacer un desbaste de los cantos y poder eliminar esos cantos de filo. Y también, por supuesto, tienen en la parte de atrás de la base una pestaña de apoyo que permite que cuando yo la coloque en el material no me dañe la superficie que acabo de trabajar. En este caso, los cepillos vamos a encontrar diferentes formatos para los dos tipos de cuchillas que se van a encontrar en el mercado. Por un lado, del lado izquierdo, como vemos, es la cuchilla de doble filo de formato trapezoidal, comúnmente llamada cuchilla descartable, porque es una cuchilla que simplemente se coloca de manera sencilla a través de una canaleta que tiene marcada la cuchilla en el rodillo. Cuando pierde el filo de un lado se la da vuelta y cuando pierde el filo de ambos lados simplemente se descarta. A diferencia de la otra cuchilla que es afilable, es una cuchilla larga que me va a permitir tener mayor vida útil esa cuchilla porque yo la puedo ir afilando, pero tiene la particularidad de que tiene que estar bien colocada de manera eficiente para que esté bien paralela a la base y que me pueda generar una extracción correcta y prolija, por supuesto, ¿sí? Pero bueno, son los dos tipos de cuchillas que existen para los cepillos. Y después, como una de las herramientas que también se utilizan para dar remoción, sobre todo en cartelería, es la fresadora o rebajador de base ajustable. Esta herramienta básicamente puede simular un tupí con la ventaja de un tupí de banco, con la ventaja de que tiene la particularidad de poder hacer fresados internos en la madera y por eso que también se lo utiliza en cartelería. Esta herramienta tiene la posibilidad de, a través de la base, yo puedo regular mediante unos diferentes topes la altura específica que necesito, o mejor dicho, la profundidad a la que yo quiero llegar para perforar, y una vez que queda fija esa profundidad, inicio la perforación de la herramienta y puedo trabajar de manera frontal y de manera lateral con la fresa. También vienen con reglas laterales tipo T que me permiten poder hacer trabajos de manera recta y obviamente mucho más prolija para cortes en recto. Y también siempre obviamente tienen velocidad variable, porque en este caso estas herramientas, a pesar de ser de altas revoluciones, hablamos de equipos que trabajan de 8.000 a 28.000 revoluciones por minuto, dan una alta terminación, pero muchas veces en maderas duras es necesario bajar la cantidad de revoluciones para poder acompañar la beta, mejorando la terminación de fresado. Aquí los accesorios que vamos a encontrar en el mercado son muy variados, con muchos formatos, que me van a permitir hacer diferentes dibujos en la madera, tanto internos como laterales, e inclusive, para no tener que trabajar con la regla T, siempre vienen las fresas con guía, con un rulemán en la punta, que son justamente las que me permiten que yo pueda topar en la madera para generar esa terminación lateral que muchas veces se utiliza en carpintería para dar terminación a las aberturas, por ejemplo. Después pasamos a la cuarta tarea que más se utiliza en la carpintería, que justamente en este caso es el corte. Es una de las tareas más importantes y sobre todo que más involucradas están con los accidentes, porque aquí se utilizan herramientas de corte que mal utilizadas pueden generar graves accidentes. Una de las comunes que se utilizan es la sierra caladora. La sierra caladora tiene una función principal que es el corte en curvo, corte curvo en diferentes maderas. Características técnicas importantes que tenemos que buscar en las sierras caladoras, una de las más importantes es la velocidad variable. ¿Por qué? Porque la velocidad de corte de una caladora es directamente proporcional a la velocidad de avance. Si yo puedo controlar la velocidad de corte y disminuirla, voy a disminuir también la velocidad de avance, y esto es importante para poder tener, por un lado, mejor control en la herramienta, que me va a permitir poder hacer curvas más pronunciadas, y fundamentalmente al tener mejor control puedo tener por supuesto mejor precisión para cortar, sobre todo en curvas muy cerradas o pronunciadas, ¿sí? Primero y principal entonces la velocidad variable. Ahora también existe otra característica técnica en las caladoras, que es el sistema pendular, el movimiento pendular, que básicamente es un sistema que le da diferentes ángulos de ataque que generan un péndulo en la sierra que me permiten aumentar la velocidad y mejorar la terminación en cortes rectos. Si bien no es una herramienta diseñada específicamente para cortes rectos, sobre todo cuando son de mucho diámetro, porque obviamente al tener un solo punto de apoyo, la sierra, que es en la parte superior, donde está colocada la herramienta,
siempre mientras más larga sea la sierra, más tiende a doblarse y por ende el corte no me sale siempre a 90 grados exactamente cuando son mayores espesores. Pero hablando de menos de 1 pulgada de espesor de una madera, esta herramienta es ideal para realizar cortes. Y si tenemos que realizar en algún momento un corte recto, a pesar de que no es su función primaria, el hecho de que tenga movimiento pendular va a permitir que yo pueda hacer un corte recto mucho más prolijo y sobre todo más rápido. En todos los casos, las sierras caladoras tienen la posibilidad de que la base se pueda variar, se gradúa el ángulo de ataque hasta 45 grados, e inclusive tenemos equipos que pueden angularse hasta 53 grados, lo que me permite poder cortar las maderas en diferentes ángulos específicos para poder, por ejemplo, hacer uniones a 45 grados, y por supuesto el tipo de encastre que me va a permitir poder colocar diferentes tipos de sierras. Hoy en día, si bien los encastres de las sierras no son universales, o sea, no son universal porque no hay uno para todos, las máquinas en sí, la sierra caladora sí tiene encastres que permiten acceder o aceptar diferentes tipos de encastres de hojas de sierra. Aquí tenemos los encastres de las hojas específicamente. De una leva, de doble B leva, la primera de una leva es comúnmente llamada encastre espada. Después tenemos la tercera, que es la encastre en U, que es un encastre estándar también bastante utilizado. Y si no, el encastre recto con perno lateral, que este es para cuando las sierras tienen un tornillo lateral que permite que se meta en el encastre de la hoja de sierra y que no se zafe con facilidad. De todas formas, hay herramientas como por ejemplo de la línea DeWalt que el encastre de la herramienta en sí ya es universal, ya es estándar, o sea que acepta todo tipo de hojitas de sierra. Pero como les decía, es importante que coincida el encastre de la hoja con el encastre de la herramienta en sí. Otra característica técnica que vamos a encontrar en las hojas es la cantidad de dientes por pulgada. Normalmente se venden con 6 TPI, 12 TPI, 14, 18, 32 TPI. Esos justamente son los tip por inch, o sea, los dientes por pulgada. Es la cantidad de dientes que va a tener en una pulgada lineal. Mientras más cantidad de dientes tengan en una pulgada lineal, más chico va a ser ese diente, por lo tanto va a generar una remoción más lenta, pero muchas veces de mejor terminación, lo que me permite obviamente cortar materiales más duros, como por ejemplo chapas o maderas duras. Y por otro lado tenemos que mientras menor cantidad de dientes tengan una pulgada lineal, obviamente el diente va a ser más grande, va a generar una remoción mucho más rápida, por lo tanto va a ser muy rápido el corte, pero va a disminuir obviamente la terminación. En este caso vamos a encontrar también diferentes espesores en las hojas. Mientras más fino sea el espesor de la hoja, obviamente más cerrada va a ser la curva que me va a permitir dibujar en la madera, lo cual va a permitir que yo pueda tener digamos, mayor variedad de trabajos de acanalados curvos. En cuanto al formato de los dientes, vamos a encontrar dientes forjados trabados, que son los que me básicamente trabajar todos los tipos de maderas. Después tenemos dientes ondulados, que la traba no es por diente, sino por corrida de dientes. Estos son los que se utilizan habitualmente en metales y sobre todo en metales no ferrosos. Después tenemos los dientes forjados tradicionales que se afilan justamente los bordes a favor de cada uno de las trabas que tiene para cada uno de los lados, lo que me permite hacer cortes rápidos, sobre todo en madera. Y finalmente tenemos los dientes maquinados, que son los dientes que me dan velocidad y fundamentalmente terminación, que son los últimos. ¿Por qué sucede esto? Porque el filo, la parte que corta la madera, siempre es de mayor espesor que la parte de atrás de la hoja. El respaldo es fino y la parte de filo es más gruesa. Esto permite que haya una mejor refrigeración de la hoja y permite hacer un corte más limpio porque la traba de los dientes siempre está dentro del espesor de la hoja. Entonces, al no sobresalir, permiten una terminación fina. O sea que son hojas muy seguras, de rápido corte y fundamentalmente de buena terminación. Después tenemos otra de las herramientas que, si bien no es tan común, la sierra sable, sobre todo carpintería, al menos no en nuestro país, es una de las herramientas que más se utilizan para hacer cortes rápidos y cada vez se está ganando más terreno en nuestro país, de la mano de los usuarios como la industria petrolera, donde se la utiliza para hacer cortes en cañería por una cuestión de seguridad, y también de la mano de los cuarteles de bomberos, porque esta es una herramienta ideal para hacer rescates en estructuras colapsadas, como también en rescates vehiculares. Es una herramienta que,
por un lado tiene la ventaja, es como si fuese un serrucho eléctrico que tiene la particularidad de tener una base móvil, regulable, que permite que yo pueda trabajar con todo el cuerpo de la hoja y fundamentalmente ir variando el ángulo de ataque, manteniendo la zapata contra el material, lo que aumenta el rendimiento de la máquina, minimiza las posibilidades de que la máquina se trabe y genere un accidente, y fundamentalmente tienen mucha velocidad de trabajo, y por supuesto son herramientas que no solamente están diseñadas para cortar madera, sino para cortar todo tipo de materiales. Vamos a encontrarla para cortar chapas, para cortar cañería, como les decía, hacer rescates vehiculares o de estructuras colapsadas, para cortar al ras o en la altura. Es una herramienta que también sustituye a veces la amoladora para trabajar cortando metales en lugares de difícil acceso o en posiciones incómodas, porque es mucho más segura. En este caso, las hojas que existen en el mercado, vamos a encontrar un solo encastre universal, es el mismo encastre que utilizan todas las herramientas y todas las marcas de hojas de sierra, y por supuesto diferentes, tanto largos, por ejemplo hasta 12 pulgadas, que me permiten realizar cortes en troncos o en maderas de mucha dimensión, como también las hojas de esclore, que son las hojas finas para poder realizar cortes curvos, e inclusive, por supuesto, para metales no ferrosos o metales duros, como hasta el inoxidable, ¿sí? Dependiendo de la dureza de la hoja y el tipo de diente que va a tener, va a ser el material con el que yo voy a poder realizar el trabajo. Y después pasamos, por supuesto, a la sierra circular, que es una de las herramientas más utilizadas en la carpintería, sobre todo en la carpintería de obra. Para que ustedes tengan en cuenta, en la Argentina, después de la amoladora, la sierra circular es la herramienta que más accidentes genera. Y es una herramienta que está diseñada específicamente para cortar madera, pero que muchas veces se mal utiliza, o los usuarios no tienen el conocimiento de las características técnicas importantes, o cómo regular la máquina, o cómo seleccionar de manera correcta el accesorio, y estas falencias, tanto de conocimiento técnico como también de conocimiento de normas de seguridad, hacen que esta herramienta sea mal utilizada en la construcción y genere una gran cantidad de accidentes en la Argentina. Básicamente esta máquina, su estructura está compuesta por dos mangos, tanto el mango de comando, que es el que tiene el gatillo, como también el mango auxiliar. ¿Por qué justamente tiene dos mangos? Porque es una herramienta que debe ser utilizada siempre con ambas manos, ¿sí? Porque esta herramienta, a medida que va cortando, genera lo que le llamamos un torque reactivo, un movimiento reactivo, que es cuando la herramienta se empieza a trabar el disco y la herramienta tiende a hacer fuerza hacia el operario. Y una de las mejores maneras de poder soportar esta fuerza de retroceso que tiene la máquina justamente es cuando yo tengo ambas manos en la herramienta. También además tiene una guarda compuesta, porque es una guarda de dos partes, una guarda fija, que es la parte que está, la guarda que se ve por encima, por la parte de arriba, y una parte de la guarda que es móvil, ¿sí? Que va en la parte de abajo, que básicamente es móvil porque justamente tiene que ir girando para exponer el diente del disco contra la madera en el momento del corte, pero está diseñada para que siempre vuelva y mantenga la parte que no está cortando la madera detrás de la guarda. Ahora, fundamental, esta herramienta tiene algo que no tienen otras herramientas de corte tradicionales, que es la zapata, la base de aluminio, en este caso de fundición de aluminio. Porque esta zapata que vemos, lo que va a hacer justamente es generar una absorción de fuerza entre el disco y la madera. El disco y el sentido de giro del disco va a hacer que la madera quede apretada entre el disco y la zapata. Por lo tanto, en ese punto, gran parte de la fuerza de retroceso que se genera cuando el disco se traba lo absorbe la máquina, por justamente estar la zapata y porque está la madera aprisionada entre el disco y la zapata. Por eso es importante que siempre trabajemos con la zapata bien colocada y bien regulada, por supuesto. Esta zapata de la máquina puede regularse tanto 45 grados para hacer biseles, como vemos del lado izquierdo, ¿sí? Para poder hacer, por ejemplo, encastres de dos maderas, como también se puede regular la profundidad de corte, como vemos del lado derecho. Y esto es un caso fundamental, porque tenemos que tratar de entender de que la sierra circular siempre debe ser regulada. Nosotros tenemos que cortar siempre, permitiendo que hacia el otro lado de la madera sobresalgan, cuando mucho, 6 milímetros. 1, 2 o hasta 3 dientes como máximo. No tenemos que trabajar con toda la capacidad completa de la hoja, porque esto va a hacer que tengamos mayor superficie expuesta contra la madera y que nos expongamos más a un accidente. Es importante que siempre regulemos la sierra de manera que hacia el otro lado de la madera sobresalgan cuando mucho 2 o 3 dientes. Hablamos de aproximadamente 6 milímetros máximos de salida. Y también es importante que
soportemos de manera correcta la base de la madera que vamos a cortar para que no se generen presiones contra el disco, como vamos a ver aquí en el video. And money. You gotta make every penny count. Muchas veces cuando se está cortando, vemos como en este caso que el operario está haciendo un corte, se genera una fuerza, el operario sigue haciéndole presión y de repente la reacción de la máquina siempre por la fuerza de retroceso va a tender a llevar la máquina contra el operario. Y si esa fuerza de retroceso aumenta, puede que te venza las manos y termine realizando el accidente como vemos aquí en el dibujo. Cuando nosotros vamos cortando y vemos que el disco empieza a ponerse duro, automáticamente tenemos que suspender la tarea, porque lo que puede estar sucediendo, por ejemplo, en este caso, es que hayamos encontrado una parte más dura de la madera, como por ejemplo un nudo, donde se está generando una fricción excesiva que va a hacer que se trabe, o por otro lado también el caso de que a veces no se soporta como corresponde la madera, y el hecho de cortar hace que la madera se mueva y tienda a aprisionar el disco, aumentando por supuesto el nivel de presión y de fricción, permitiendo que el disco cada vez friccione más y por ende pueda hacer que se trabe y tienda a hacer la fuerza de retroceso hacia atrás del operario. También vamos a ver que la zapata tiene una base, un lado que es mucho más grande y ese es el lado que tiene que estar sujeto y apoyado contra la madera, ¿sí? Y no el caso de la zapata del lado fino. Y como les decía recién, importantísimo que regulemos siempre el mínimo y que entendamos que la sierra tiene que pasar hacia el otro lado de la madera. Si bien tiene que ser poco lo que traspasa, estamos hablando de 6 milímetros, es importante que pase hacia el otro lado de la madera. Y no como en este caso en la foto que estamos viendo un operario que está cortando un tronco. Obviamente que la sierra no pasa hacia el otro lado. Entonces no va a haber manera de que la sierra tome la madera y la apriete contra la zapata. Por lo tanto, cuando se trabe ese disco, obviamente que toda la fuerza de retroceso se le vuelve en contra al operario. Como les decía recién, lo importante también de la sujeción completa de la herramienta y no trabajar con una sola mano, porque esto genera bastantes accidentes por el hecho de que no me permite tener todo el control de la máquina a la hora de realizar el corte. Y también, por supuesto, la selección correcta de los discos. Los discos, primero y principal, tienen que coincidir su cantidad de revoluciones por minuto que tolera con la cantidad de revoluciones por minuto que entrega la herramienta en sí. Tienen siempre que coincidir. Y por otro lado, tenemos que buscar discos que estén en buen estado y que sus hojas estén afiladas. ¿Qué quiere decir? Que la pastilla de carburo de tungsteno siempre tiene que tener mayor espesor que la hoja de acero, como vemos en el lado derecho. Porque el que tenga mayor espesor va a permitir que yo pueda realizar un corte y que la madera no esté tan cercana a la hoja de acero, manteniendo un espacio que brinda la posibilidad de que el aire pueda bajar la temperatura de fricción. Si la cuchilla pierde filo, va a llegar un momento que a medida que se desafila, la hoja de la pastilla de carburo de tungsteno va perdiendo diámetro hasta que llega un momento que tiene casi el mismo espesor que la hoja de acero. En ese caso, esa pastilla ya no tiene filo y hay que cambiar el disco. Si seguimos trabajando con ese disco, muy probablemente en algún momento se vaya a trabar. Bien, otra característica importante que tienen los discos es el lomo antirrebote. Detrás de la pastilla de carburo de tungsteno vienen con un pequeño lomo, un formato que permite realizar un corte en materiales muy duros y que rebote el disco y se trabe con facilidad. Fíjense aquí cómo está cortando este disco tornillos de acero y justamente el disco corta el tornillo sin generar ese rebote hacia atrás con la madera. Este disco se lo conoce comúnmente en la jerga como disco cortaperno. Si bien no está diseñado para cortar metal, obviamente, la ventaja que tiene es que si engancha un clavo o un tornillo, lo va a cortar sin generar esa fuerza de retroceso que me puede ocasionar un accidente. Vamos a encontrar en el mercado discos que sirven para madera blanda, para madera húmeda, como vemos el color negro, que es un disco que es teflonado lateralmente y que permite que el teflón le baje la temperatura de fricción. Discos para corte de aluminio, que es para una ocasión eventual y puntual con una sierra circular. Y por supuesto discos para corte de aglomerado, que tienen un diente mucho más finito, que está diseñado específicamente para cortar el aglomerado, que no es una madera que es tan comprimida y que por supuesto puede hacer un corte más limpio y eficiente. También vamos a encontrar para lo que es corte la sierra ingleteadora, que las encontramos tanto en 10 pulgadas como para discos de 12 pulgadas. Y tanto con o sin brazo telescópico, ¿sí? Brazo fijo, brazo telescópico. La ingleteadora tiene la ventaja de poder por un lado regular el inglete, que es el ángulo que vemos aquí, que puede llegar hasta los 50 o 60 grados, dependiendo para qué lado vayamos a cortar. Este es el corte más importante que tiene esta máquina, el inglete.
Y este inglete básicamente corta con una regulación que en la mayoría de las herramientas tiene una base que permite poder regularse, por un lado en ángulos específicos puntuales que seleccionemos nosotros y por otro lado los ángulos predeterminados que son los que habitualmente se utilizan. Con un sistema de frenado puede permitir que yo seleccione ese ángulo de corte de inglete y pueda realizar el corte de manera precisa. Una de las gran ventajas que tiene la sierra de ingleteadora es que son herramientas de muy alta precisión en el corte. Y por otro lado tenemos la regulación del bisel, que es el otro ángulo que yo puedo regular, que en el caso de las sierras con brazos fijos, como del lado izquierdo, tienen un movimiento hacia un solo lado, y que en el caso de las de brazo telescópico tienen la posibilidad de regular el bisel hacia ambos lados. El brazo telescópico tiene la particularidad de que yo puedo, además de bajar la sierra, moverla hacia atrás, hacia adelante, duplicando la capacidad de espesor que me permiten cortar, además de la altura, ¿sí? Esto permite que yo pueda tener un mayor espesor de corte del material que vaya a seleccionar, mayor capacidad de corte. Y en algunos casos, por supuesto, vienen o con un sistema de guía, que es con un láser, o en este caso con un sistema de LEDs que permiten que se proyecte la sombra del disco en la madera y yo pueda ver a dónde voy a cortar previamente al corte, para poder tener una mayor precisión en el corte. Para realizar la selección correcta del disco para la sierra ingleteadora tenemos que entender, por un lado, obviamente, primero qué tipo de madera vamos a trabajar y después seleccionar de manera correcta el tipo de diente. Las pastillas de vidia de carburo de tungsteno que están soldadas a los dientes de la hoja van a tener tres tipos de formatos básicos. La rectificación de cima plana o plano, que vamos a ver el primero, que es un corte recto, ¿sí?, que está diseñado para realizar un corte extremadamente limpio en maderas básicamente aglomeradas. Después tenemos el biselado alterno, que es básicamente el disco más tradicional que se utiliza para todo tipo de cortes de maderas en general, un corte rápido sobre todo. Y después tenemos la rectificación de triple corte, ¿sí?, que básicamente está compuesto por dos formatos de dientes. Uno trapecio, que es el que realiza el corte, y otro recto que realiza la limpieza de ese corte previo. Y como estos dientes están alternados uno detrás del otro, uno corta y el otro limpia y siempre está ese proceso uno atrás del otro. Por lo tanto, son mucho más eficientes para realizar cortes en todo tipo de materiales, inclusive metales no ferrosos como el aluminio. También es importante entender el ángulo de ataque que tiene el diente a la hora de trabajar contra la madera. Puede ser ángulo positivo, como vemos hacia arriba, que va de los 10 a los 25 grados. Mientras más positivo sea el ángulo de ataque, más rápida va a ser la remoción del material, más rápido va a impactar contra la fibra de la madera y por lo tanto va a realizar un corte más rápido, pero también es un corte de menor limpieza. Ahora, los que tienen ángulo negativo, que va desde el -1 al -5 grados, básicamente lo que va a hacer esto es generar un corte mucho más, como el impacto es menos brusco, genera una terminación mucho más fina. Estos son los discos que se utilizan habitualmente para melamina enchapada, MDF por supuesto, o también para metales no ferrosos como el aluminio. En este caso, estos discos también tienen la particularidad de tener el lomo antirrebote, como lo tienen los discos para sierras circulares tradicionales, y tenemos también tres características importantes en este tipo de discos que también hay que tener en cuenta. Por un lado, las ranuras de refrigeración, que son ranuras que permiten que le baje la temperatura de fricción a la hoja de acero, minimizando esa posibilidad de que se trabe por fricción, sobre todo con maderas húmedas, que cuando se corta desprenden una resina que es muy adherente y se pega en el disco cada vez más y fricciona más. Las ranuras de expansión, estas son las ranuras que me permiten poder detectar si el disco está diseñado para trabajo continuo o no. Los discos industriales que están diseñados para trabajar muchas horas son discos que sí o sí tienen ranuras de expansión, porque la hoja de acero, cuando llega un momento que levanta mucha temperatura, el metal se expande y esta ranura le da espacio para que se mueva y permita que el disco no oscile. Cuando los discos no tienen ranura de expansión, básicamente son discos que no están diseñados para trabajar de manera continua, sino para trabajar de manera eventual. Porque cuando levanta temperatura, esa hoja de acero no tiene para dónde moverse y tiende siempre a oscilar y a generar un alto riesgo de traba de ese disco. Y por otro lado, las ranuras de antivibración, que se utilizan más que nada para los discos de corte de metales no ferrosos, porque esto lo que hace básicamente es balancear el disco a medida que va cortando, generando menor fricción y por lo tanto bajando mucho los decibeles de sonido del disco, sobre todo cuando se corta metales.
Una de las cosas más peligrosas que se puede hacer a la hora de cortar madera es utilizar una amoladora angular. Y es una de las cosas que más se utiliza en la Argentina, lamentablemente. La mitad de los accidentes con amoladoras son por cortar madera. Y en la Argentina hay más accidentes con amoladoras que con motos. ¿Sí? La mitad son por cortar madera. Es un grave error cortar madera con una amoladora angular. Porque la amoladora no tiene zapata, a diferencia de todas las herramientas para corte de madera. No tiene una base que permita que se absorba la fuerza de retroceso cuando el disco se traba. Si el disco se traba en la amoladora, lo que va a suceder es que toda la fuerza de la amoladora se me vuelve en contra. Y tarde o temprano la amoladora tiende a salirse de mis manos y a generar accidentes gravísimos. Puede ser que encontremos algún loco que se le ocurra colocar el disco de la sierra circular en una amoladora. Y ya de arranque, este disco no va a soportar la cantidad de revoluciones por minuto de una amoladora, además de que para hacer esto tenemos que sacarle la guarda a una amoladora tradicional, por ejemplo, de 5 pulgadas, lo que va a exponernos a un grave accidente en las manos. Pero también vamos a encontrar que en el mercado hay un montón de tipos de discos que su tamaño y su formato permiten poder utilizarse en una amoladora angular. La pregunta es, ¿la amoladora está diseñada para cortar madera? La respuesta claramente no. La función primaria de una amoladora es cortar metal o amolar metal, no madera. No es lo mismo el metal que la madera. No están compuestos de la misma manera, no están compuestos de la misma manera y por lo tanto no se atacan de la misma forma. Fíjense, del lado izquierdo, por ejemplo, tenemos un operario de obra que va a hacer una de las cosas más comunes que se hace sobre todo para buscar maderas para el encofrado, que es cortar un pallet o cortar una madera. Se pone a cortar con una amoladora angular, que obviamente le tuvo que sacar el protector para colocar el disco, y lo que sucede en este caso es que como la amoladora no tiene zapata, cuando se traba el disco, toda la fuerza de la amoladora se le vuelve en contra, generando, en este caso, un accidente gravísimo. Robert Coca tiene 39 años de edad. Él trabajaba y sufrió un trágico accidente con una amoladora, pues le cortó su pierna. Se encuentra hospitalizado y no cuenta con los recursos económicos para cubrir los gastos médicos. Es por ello que apelamos a su solidaridad. He tenido un accidente con amoladora donde me ha cortado mi pie izquierdo. Es cortadura donde me ha cortado la máquina, mi hueso, mis nervios, todo. No puedo trabajar. Estaba trabajando, estaba cortando madera y la máquina se ha soltado y directo a mi pie ha caído. Estoy en una situación crítica, no puedo hacer nada, no pena llorando, nomás paro. Este caso de este pobre muchacho, lamentablemente no es el único. Como les decía, hay muchísimos accidentes por cortar madera con la amoladora. Es una de las cosas más peligrosas que se puede hacer. Dicho eso, pasamos a la última tarea, que en este caso es la medición. Aquí no hace falta profundizar porque estas herramientas básicamente no tienen gran riesgo. Es importante que respetemos siempre el láser que tienen estos niveles. Los niveles autonivelantes trabajan con láser y el láser, dependiendo del rango y el tipo de láser que tienen, van a ser más o menos perjudiciales para la vista, ¿sí? Por lo tanto, es importante que el láser no nos dé en la vista, que no nos dé en el iris, porque nos puede llegar a dañar la vista. Por eso que también muchos láseres vienen, e inclusive se recomiendan gafas específicas que vienen para poder, por un lado, aumentar la visibilidad de la línea y por otro lado, protegernos del láser. En este caso, los niveles vienen para trabajar de manera frontal, tanto línea lateral como línea horizontal, y en algunos casos, como el que vemos aquí, ambas a la vez para poder montar, por ejemplo, poder marcar los 90 grados nivelados en la pared. Otro de los equipos me permite poder también sacar plomada en una estructura o en una superficie, e inclusive poder medir en el piso los 90 grados para poder colocar, por ejemplo, un piso o un cerámico. Y por otro lado están los equipos que permiten poder trabajar con una línea en 360 grados, lo que me ayuda a poder nivelar toda básicamente una habitación. Este tipo de herramientas están diseñadas específicamente para la construcción y en general son autonivelantes. Vamos a encontrar una gran variedad en el mercado y se utilizan bastante para lo que es montaje de muebles o en carpintería básicamente para hacer montajes. Bien, hasta aquí vimos información técnica que, como les decía recién, nos ha dado la información necesaria para poder tener una aptitud correcta, ¿sí? Nos ha dado la capacidad para poder ahora minimizar los riesgos. Ahora vamos a hacer ciertas recomendaciones de uso que son las que nos van a ayudar a poder tener una mejor aptitud a la hora de utilizar la herramienta eléctrica en sí.
Primero, el cambio de accesorio. Cuando vamos a cambiar un accesorio, sea la herramienta que sea, es importantísimo que desconectemos la herramienta, porque es la única manera que vamos a tener riesgo cero. No hay paso de corriente de la herramienta, por lo tanto no tengo riesgo de que se accione sin querer y que pueda generar un accidente. Entonces, la única forma de no tener riesgo a la hora de cambiar un accesorio siempre es desconectando la herramienta, sea el cable desenchufado o sea desconectar la batería si es una herramienta inalámbrica. La sujeción de las piezas de trabajo, siempre que se realice un corte, es fundamental porque sujetar la pieza va a permitir que yo minimice la vibración que se genera entre el accesorio de corte, sea una hoja o un disco, y la madera, lo que va a ayudar a que yo pueda minimizar las probabilidades de que se trabe ese accesorio contra la madera. Lo ideal que sería que trabajemos en un banco de trabajo donde tenemos una morsa fija y podemos realizar una fijación apropiada de la madera. Ahora, va a suceder, sobre todo en obra, que vamos a estar en lugares que no son tan cómodos cortando. En ese caso, siempre se recomienda que utilicemos o que uno se valga de todo lo que hay en el mercado, de todo tipo de morsas, de prensas rápidas, como por ejemplo las que vemos arriba, que son una prensa que puede llegar hasta 136 kilos de ajuste, o sea que permite una sujeción bastante fuerte y que son rápidas de colocar y de remover, por lo tanto agilizan el trabajo y permiten que yo realice un trabajo más seguro, más eficiente, sobre todo en obra, en lugares, en condiciones incómodas. Entonces, por un lado, si yo me valgo de colocar la prensa apropiada, voy a poder minimizar la vibración. Y al minimizar la vibración del material, voy a tener otra ventaja que va a ser que yo voy a poder tener ambas manos en la herramienta, como les decía en un principio. Porque si yo el material no lo tengo sujeto a construcción, que permiten poder realizar tareas de diferentes tipos, siempre inclusive con la misma batería. Y después tenemos la línea Flexvolt, donde les voy a mostrar un pequeño video que va a reflejar el lanzamiento de esta línea importante de DeWalt. Presentamos FlexVolt de DeWalt. Ya no se trata solo de potencia, sino del poder de la flexibilidad. FlexVolt es el primer paquete de baterías del mundo que cambia de voltaje dependiendo de la herramienta. Dentro de la carcasa, detrás de las rejillas de ventilación para carga rápida, una matriz de celdas de 4 voltios configuradas en paralelo ofrece el tiempo de funcionamiento extremo de 3 baterías compactas de 20 voltios max. Cuando se utiliza en las nuevas herramientas sin escobillas de 60 voltios, la batería cambia automáticamente el circuito a la configuración en serie, ofreciendo la misma potencia que un cable de alimentación. Además, se puede incluso duplicar para lograr la máxima potencia en el sitio de trabajo. FlexVolt deja atrás a la competencia, pero no a otros productos DeWalt. Es compatible con todas las herramientas de 20 voltios max, incluyendo los cargadores. FlexVolt hace la conversión para ofrecer la potencia adecuada, con la herramienta adecuada, justo cuando usted lo necesite. Desde 20 voltios max hasta la nueva y más poderosa 60 voltios max. Hasta el desempeño inalámbrico nunca antes visto de 120 voltios max. Un sitio de trabajo completamente inalámbrico y completamente flexible ha llegado oficialmente. FlexVolt, potencia revolucionaria sin cables, solo de DeWalt. Gracias por participar en el evento que estará transformando el negocio de las herramientas. Obrigado por fazer parte de nossa equipe. Gracias, está ley. Bien, como les mencionaba recién, la ventaja de trabajar con herramientas inalámbricas es que van a permitir reducir el riesgo eléctrico y trabajar de manera mucho más cómoda y eficiente, sobre todo, por ejemplo, cuando trabajamos en altura. Terminada la jornada laboral, ¿qué hacemos con la herramienta eléctrica? Es importante pensar en el mantenimiento de la herramienta. Lo que podemos hacer a diario con la herramienta, primero y principal, es obviamente guardar la herramienta de manera correcta. Guardar el cable, doblarlo como corresponde, extraer el accesorio de la herramienta y guardarlo aparte, no guardar la herramienta con el accesorio colocado, porque el accesorio se puede deteriorar. Y por supuesto, una vez que la herramienta está en buenas condiciones, sin el accesorio, con el cable como corresponde, colocarla en la caja en la que debería estar guardada para poder cuidarla, ¿sí? Ahora, se puede hacer también un chequeo semanal de la herramienta, donde vamos a poder hacer un sopleteo de la herramienta para poder extraer
virutas y material que quede internamente, esto va a ayudar a que la máquina no tenga ningún desperfecto interno, que ninguna viruta o un material de afuera pueda llegar a trabar algún mecanismo interno. Como también podemos hacer un chequeo visual de cómo están en este caso, por ejemplo, la fuente de alimentación, tanto el cable como la batería o los calces de la batería. O sea, hacer un chequeo general de la máquina y controlar que funcionen todos sus mecanismos de manera correcta. Y por supuesto se recomienda hacer un mantenimiento integral o preventivo, que esto básicamente se hace cada 2 meses, cada 3 meses, cada 6 meses, a veces inclusive una vez al año. Básicamente donde lo que hacemos es recomendar que se vaya al servicio técnico oficial, donde se va a desarmar la herramienta, se la va a limpiar íntegramente por dentro y se van a cambiar todos los accesorios o los repuestos que se desgasten, como por ejemplo los carbones. Por eso es que la línea DeWalt, por ejemplo, dentro del primer año de compra tiene un año de mantenimiento gratis. ¿Por qué? Porque es muy importante el mantenimiento preventivo, porque esto va a hacer que evitemos que la herramienta llegue a un daño eléctrico o llegue a un daño mecánico que pueda generar un accidente. Así que es muy importante que prestemos atención en el mantenimiento preventivo. Lo que podemos hacer luego de cada jornada laboral, lo que podemos hacer semanalmente y por supuesto el mantenimiento que debe hacerse en el servicio técnico oficial de cada herramienta al menos una vez al año. Bien, hasta aquí la capacitación. Vamos ahora a pasar a la parte de las consecuencias del mal uso. Aquí tenemos uno de los casos también muy posibles en la construcción, cortando o trabajando con sierras circulares. Fíjense aquí, por ejemplo, un operario que para hacer un corte de manera más rápida está con una mano sujetando la herramienta y con otra mano sujetando el material, totalmente en contra de lo que recomendábamos hace ratito. Fíjense que aquí la guarda no estaba en buen estado, no bajó al 100%, no cerró, no protegió el disco y en el momento de caer al suelo, obviamente, inclusive la bajó girando a la máquina y por eso es que generó el corte, en este caso en el pie. Bastante gráfico el accidente, ¿no? Aquí lo que comentábamos siempre del tema de la exposición del disco. Siempre el disco tiene que sobresalir lo menor posible hacia el otro lado de la madera. Tenemos que regular la profundidad para poder permitir que no toda la superficie del disco esté haciendo presión y por lo tanto minimizar el riesgo de que se trabe. Bueno, acá tenemos casos graves de utilizar la amoladora para cortar madera. En este caso una amoladora de 9 pulgadas. Se le colocó un disco de 10 pulgadas para corte de madera, obviamente sacando la guarda protectora. Aquí tenemos también 3 casos distintos, exactamente el mismo error, cortar madera con la amoladora. De las cosas más peligrosas que podemos hacer y que nos exponen. Aquí tenemos operarios que pierden dedos o falanges trabajando con sierras circulares, tanto de mesa como de banco. Esto es algo que lamentablemente es bastante común. Aquí tenemos un operario que tapamos la cara porque es un caso real también, por supuesto, que cortando con la sierra circular, con la sierra ingleteadora, se cortó parte del brazo izquierdo. Fíjense cómo se cortó prácticamente todo el hueso, uno de los 2 huesos. Accidentes generalmente graves porque la mayoría de las herramientas de corte tienen mucha potencia y mucha cantidad de revoluciones. Y por supuesto que pueden llegar obviamente a la muerte, ¿no? Se corta una pierna, se corta una arteria principal con la sierra circular y obviamente pierde la vida. Estas son las cosas que queremos tratar de evitar. Recuerden, la sierra circular después de la amoladora es la que más accidentes genera. Las herramientas eléctricas aún no tienen cerebro, hay que usar el propio, ¿no?
Bien, hasta aquí la capacitación. Ahora si podemos habilitar los micrófonos para cualquier consulta que haya quedado que no se haya podido suplir a través del chat. No sé si quedó alguna consulta. Ya podemos comenzar a habilitar los micrófonos. ¿Está claro? Excelente, Adrián. La verdad que espectacular como siempre, Adrián. Nosotros, cuando nos propusimos hacer este tipo de capacitaciones y los convocamos a ustedes, la verdad que es fundamental a la hora de prevenir para nosotros. Al principio nos decían por qué hacíamos este tipo de capacitaciones. Y este tipo de capacitaciones tan claras como la brindamos, nos ayudan a nosotros, a los profesionales de higiene y seguridad laboral, a tener una mejor prevención. Ayuda a los profesionales jóvenes, por eso el acompañamiento de los ministerios, el acompañamiento de las instituciones educativas, porque ayuda a los profesionales jóvenes a ser más seguros, estar más seguros a la hora de hacer un análisis de trabajo, para desenvolverse profesionalmente de una mejor manera. Ayuda también al usuario a conocer las distintas herramientas que pueden utilizar con una máquina, los distintos accesorios que sean más seguros. El año pasado y este año también vamos a tener la colaboración, como siempre, de la Asociación de Terapeutas de la provincia de Córdoba. Fabiana Virgilio va a estar en las próximas capacitaciones junto con nosotros, donde explica las consecuencias claramente del mal uso de las herramientas. La verdad que simplemente no queda palabra más que agradecer a la capacidad y a lo tan claro que dan ustedes para la prevención, y gracias a la empresa, gracias a Cristian, que es un colega. Eso es lo que tenemos en las distintas charlas y capacitaciones que tenemos con empresas como ustedes, que atrás de una empresa también hay un profesional de higiene y seguridad laboral que comprende lo que nosotros tratamos de hacer en el tema de prevención. Simplemente eso es agradecer, estamos muy agradecidos y queremos que la gente, el usuario, los colegas, sepan aprovechar estas cosas, que es fundamental a la hora de la prevención, tanto para el usuario, tanto como al profesional de higiene y seguridad laboral. Así que bueno, no sé qué alguna otra cosa quiere decir Cristian o alguno otro de los participantes de esta capacitación. Bueno, no sé si quedó alguna consulta. Por mi parte, les agradezco a todos por haberse tomado el tiempo y quedarse hasta el final de la capacitación. Espero que hayamos podido aportar nuestro granito de arena a poder evitar accidentes o a poder propagar los conocimientos o los conceptos para poder evitarlos. Y bueno, nuevamente a Gustavo, gracias a vos y a todo el equipo del Copisec por la invitación. Estaremos dispuestos para la próxima capacitación y por supuesto los esperamos a todos los que quieran sumarse. Perfecto, gracias. Una última palabra. Le queremos decir a todos que desde el Copisec vamos a estar realizando capacitaciones todos los jueves con distintas temáticas. Con Stalin Black & Decker vamos a tener otras capacitaciones, con distintas empresas, con la próxima que tenemos el jueves que viene con la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, que tiene que ver con todos los riesgos en el uso de desmalezadora, elementos de uso para poda, que son también cuestiones que nos han pedido. Y bueno, hoy en día hay muchas cooperativas de trabajo que están realizando y bueno, nuestros colegas también es muy bueno tener información sobre la reglamentación para la prevención. Y bueno, y los lunes los invitamos a Hablemos de Prevención, que son las charlas que tenemos con distintos profesionales que están del otro lado
como pasó el lunes pasado, que lo tuvimos a Cristian Arzani, que es de la empresa Stanley & Blacker, que es un colega profesional, entonces conocimos también la parte humana y la parte profesional de cada uno. Así que bueno, gracias y invitamos a que nos sigan, como siempre, acompañando, y cualquier inquietud lo pueden consultar a través de nuestro correo, que capacitación@complisec.com.ar. Buenas tardes a todos y gracias Cristian, gracias Adrián, y gracias Lucas, y gracias Luis Ignacio. Y gracias a todos. Gracias a todos por estar. Buenas tardes.